Sí, un gusto estar con ustedes compartiendo de nuevo sobre, bueno, este tema que a mí me apasiona muchísimo, que son los mamíferos en general. Y hoy que vamos a estar hablando sobre uno de los órdenes más interesantes, espectaculares y hasta de cierta forma extraños, ¿verdad? Que es el orden al que pertenecen los murciélagos, ¿verdad? Bueno, este orden se llama formalmente el orden Chiroptera. Quiróptera es una palabra que tiene una raíz del griego que significa, la primera parte significa mano y la segunda parte, teron, significa ala. Entonces esto hace referencia precisamente a lo que vemos en esta imagen, que bueno, sí, como decía Jorge, a mí esta imagen me gusta montones porque la verdad dice muchísimo, muchísimo sobre diferentes cosas, diferentes aspectos de los murciélagos y de hecho van a ver que aparece varias veces en esta presentación. Y bueno, precisamente lo que les decía, que ahí se ve claramente, ¿verdad? Los murciélagos es un grupo de mamíferos que evolucionó desarrollando alas en las manos, ¿verdad? Entonces ahí se ve claramente cómo las alas de los murciélagos son realmente manos, ¿verdad? Como las de nosotros, con sus 5 dedos, simplemente desarrollaron bueno, simplemente digo yo, ¿verdad? Esto fue un proceso de selección, de evolución de miles de años, ¿verdad? Pero se fue seleccionando para que desarrollaran una membrana entre los dedos y esta membrana es precisamente la que eh, les da esta ventaja, ¿verdad? De explorar los ambientes aéreos, que es algo que ningún otro grupo de mamíferos ha tenido éxito haciendo. Entonces, bueno, nada más recordar que el vuelo activo en vertebrados es realmente algo raro, es algo que ha aparecido 3 veces en la historia en la historia evolutiva de la vida, ¿verdad? Empezando por estos animales prehistóricos, ¿verdad? Que seguramente muchos de ustedes han visto en estas películas de Jurassic Park y así, ¿verdad? Cuando se habla de dinosaurios, que era este grupo que se llamaba los pterosaurios, ¿verdad? Entre los pterosaurios está uno muy conocido, que era el que todos conocemos como pterodáctilo, ¿verdad? Que era un género dentro de los pterosaurios, ¿verdad? Que era un grupo de dinosaurios que desarrolló unas membranas en las extremidades anteriores que les permitieron explorar esos ambientes aéreos. Después tenemos un grupo que es el grupo probablemente más exitoso en explorar los ambientes aéreos, que de hecho es todo es una clase, ¿verdad? Dentro del sistema de taxonomía, ¿verdad? Igual que una clase es los mamíferos y los mamíferos se dividen en órdenes y en estos órdenes es que encontramos a los murciélagos. Esta otra clase de la que les estoy hablando es la clase de las aves, ¿verdad? Todo el grupo de las aves, aunque hay algunos que han sufrido diferentes adaptaciones, digamos, como el caso, por ejemplo, de las avestruces, que ya perdieron esa capacidad de volar, ¿verdad? Pero las aves siguen siendo ese grupo más exitoso de vertebrados en explorar los ambientes aéreos, ¿verdad? Y en tercer lugar, entonces, tenemos precisamente a los murciélagos, ¿verdad? Los que vamos a estar hablando. Bueno, entonces, los murciélagos es un grupo bastante diverso. En cuanto a número de especies, es el segundo orden en todo el mundo con mayor número de especies. Si se acuerdan de las charlas que tuvimos la vez pasada, el grupo número uno en cuanto a número de especies eh, en todo el mundo de mamíferos es el orden de los roedores, ¿verdad? Donde están ratones, guatusas, tepezcuintles, etcétera. Y el segundo orden es el orden de los murciélagos. Si lo vemos solamente a nivel del país, aquí en Costa Rica, el orden más diverso de mamíferos que tenemos es justamente los murciélagos. En el mundo tenemos cerca de 1.400 especies de murciélagos. En el país tenemos más o menos 116 especies. Mañana vamos a estar hablando un poco más sobre características y cuestiones de la diversidad que tenemos en el país. Tal vez hoy tocamos un poquito el tema y si no lo dejamos completamente para mañana. Y estas más de 1.000 especies están distribuidas en 20 familias en todo el mundo. En Costa Rica tenemos solamente 9 familias y pues tienen por decirlo, un rango de tamaños increíble. Los murciélagos van desde el más grande, que es este que podemos ver ahí en la imagen, que lo está sosteniendo esa muchacha por las patas,
Esos son los murciélagos, un grupo de murciélagos que es conocido como zorros voladores, pero realmente tienen la cara parece como la de un zorro o algún tipo de perro, ¿verdad? Y presentan obviamente sus alas características. Y bueno, esta especie es una especie del viejo mundo que se llama Acelodon jubatus. Es una especie que su envergadura, de que la envergadura es desde la punta de un ala hasta la punta de la otra ala con las alas extendidas, llega a medir aproximadamente 1,70 m, ¿verdad? Es con las alas extendidas, ¿verdad? Es más grande, incluso que más grande que un niño, ¿verdad? Si lo ponemos así con las alas extendidas. Y el peso cerca de 1,5 kg más o menos. A mí, no sé, yo lo comparo demasiado con algún perro de casa, ¿verdad? Mi perro es un perro pequeño y yo me lo imagino así, ¿verdad? Como un perro pequeño con alas, ¿verdad? Esos son los zorros voladores. Y por otro lado tenemos la especie más pequeña de murciélagos, que de hecho también se discute si será no solamente la especie más pequeña de murciélagos, sino la especie más pequeña de mamífero en todo el mundo. Ahí está en discusión con una especie de musaraña y con una especie de gerbo, que son estos ratones de los desiertos, pero este murciélago que se llama Crassionyctris, que es un murciélago con una biología súper interesante, ahora vamos a ver un pequeño video más adelante, es el más pequeño de todos. Y este murciélago de envergadura tiene más o menos 15 centímetros nada más, y el peso es aproximadamente como entre 2 y 3 gramos de peso, ¿verdad? Es un murciélago diminuto, se ve claramente en esa imagen, ¿verdad? Que la persona que lo está sosteniendo es un adulto, ¿verdad? Y el murciélago es más o menos del tamaño del pulgar de un adulto, ¿verdad? Entonces, eh, ahí queda bien claro, ¿verdad? La diferencia de tamaños que existe en este orden tan diverso de mamíferos. Ok, en cuanto a su posición filogenética o dónde se encuentran los murciélagos evolutivamente en relación a otros grupos de mamíferos, típicamente fueron incluidos en un grupo que es conocido como los Arconta, que, como lo pueden ver en esa imagen, ubica a los murciélagos cerca de un grupo, bueno, de los primates, que son los que están más abajo, ¿verdad? El grupo de los monos, el grupo de los primates es incluso el grupo al que pertenecemos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Después están el orden Scandentia, que es donde se encuentran unos organismos sobre todo habitan en Asia y África, que son conocidos como tupayas o musarañas arborícolas. Después tenemos a los murciélagos y después tenemos el orden Dermóptera, que es donde encontramos unos animales que son conocidos como colugos o lémures voladores. Y esta filogenia de este grupo Arconta se formuló, la gente lo armó tomando en cuenta características morfológicas, es decir, características físicas, características corporales similares entre diferentes grupos, ¿verdad? Y eso se ve muy claramente cuando vemos sobre todo el orden Chiroptera a la par de ese orden que les hablé de último, ¿verdad? Que es el orden Dermóptera. El orden Dermóptera es un grupo de animales que a mí me encanta. Si algún día quisieran una pequeña charla o cursillo así también de Dermóptera, con todo gusto me encantaría darlo porque realmente es un grupo que me apasiona y me gusta mucho hablar de él, aunque es un grupo pequeño como con 3 especies, pero vean qué interesante en Dermóptera que ellos tienen membranas también similares a las de las alas de los murciélagos, pero es una membrana incluso más exagerada, es una membrana que se extiende desde la muñeca hasta el tobillo, del tobillo a la punta de la cola, después va al otro tobillo, a la otra muñeca, y de la muñeca va al cuello la membrana también. Entonces, básicamente, estos animales, los colugos, es como yo digo siempre que es como ver un paracaídas con cabezas, ¿verdad? Y lo que pasa con ese orden es que ellos realmente no vuelan así como vuelo activo como se hacen los murciélagos, sino que básicamente lo que hacen es planear. Ellos planean de un lugar a otro, pero son súper exitosos planeando. Los colugos he visto que pueden planear distancias de cerca de 100 metros, casi que completamente horizontal, ¿verdad? El vuelo, digamos, ahí suspendido, el planeo. Que bueno, ahí también
por ahí también hay otros, el orden de los roedores, ¿verdad? Que habíamos hablado, el orden de los roedores tiene los organismos que son conocidos como ardillas voladoras también, que bueno, de hecho el nombre está mal, ¿verdad? Porque no son ardillas voladoras, sino que son ardillas planeadoras, ¿verdad? Porque lo que hacen realmente es planear y no utilizan, no tienen alas per se, ¿verdad? Que puedan mover e impulsar un vuelo activo como si tienen los murciélagos. Entonces, bueno, sí, todo este grupo de Arconta originalmente se tomó en cuenta características morfológicas con los primates y las tupayas. Tal vez ahorita no vemos mucha similitud, pero cuando uno ve toda la estructura ósea de ambos grupos, uno ve que se parecen mucho a la estructura ósea de los murciélagos también. Sin embargo, esta, este grupo ha sido debatido por varios investigadores y ahora que existen técnicas más novedosas también, parece que la posición filogenética de los murciélagos en la historia de la evolución de los mamíferos se encuentra en otro lugar y ya no lo agrupan junto con estos organismos. Esta ahorita es la filogenia más aceptada para los murciélagos y van a ver que está la par de animales que no se parecen absolutamente nada a un murciélago, ¿verdad? Pero las moléculas, el ADN y cuestiones genéticas han revelado que está mucho más emparentado a organismos como los pangolines, que vemos ahí de donde está el murciélago para abajo tenemos los pangolines, después tenemos los carnívoros. Después tenemos todos los animales que tienen pezuñas, los ungulados, ¿verdad? Donde están esos dos órdenes, Perisodáctila y Cetartiodáctila, y los cetáceos, ¿verdad? Donde están las ballenas y los delfines. Entonces, sí, ahora están en ese grupo que ya antes se le llamaba Arconta, ahora pertenecen, han sido reclasificados en un grupo nuevo que se conoce como Scrotífera. Y como les estoy diciendo, ¿verdad? Están con todos estos organismos, ¿verdad? Que la vez pasada, el curso pasado estuvimos hablando, ¿verdad? Sobre todo de los ungulados y de los carnívoros, ¿verdad? Pues vean que estos dos grupos, como que a la vista tan distintos, ¿verdad? Están realmente muy emparentados con los murciélagos. Y por eso yo decía que son algo como raro, ¿verdad? Como extraño. Incluso sus relaciones filogenéticas, ¿verdad? Se ubican en una posición que todavía, aún hoy en día, se debate mucho también, ¿verdad? Hay gente que se agarra más a la filogenia que les presenté anteriormente y hay otros que apoyan más esta, ¿verdad? Sin embargo, en términos generales, ahorita esta es la filogenia más aceptada para el grupo de los murciélagos. En cuanto a la taxonomía de los murciélagos, tradicionalmente los murciélagos se agruparon en dos subórdenes. El orden Chiroptera lo dividieron en dos subórdenes que antes era realmente bastante fácil de determinar. También esta agrupación la hicieron, igual que les contaba con lo de la filogenia, lo hicieron primero por características morfológicas, por similitudes que tuvieran las diferentes especies en cuanto a estructura externa, estructura ósea o características de las alas, características de las orejas, etcétera, ¿verdad? Y se separaban muy fácilmente en Microchiroptera, murciélagos pequeños, y Megachiroptera, murciélagos grandes. Y en Microchiroptera encontrábamos 19 familias de murciélagos, mientras que en Megachiroptera solamente había una familia de murciélagos, que era la familia Theropodae, que es donde están esos animales que les conocen como zorros voladores, que les hablaba antes. Eh, Entre las características que separaban ambos grupos, por ejemplo, los zorros voladores, ellos tienen, ahorita lo vamos a ver tal vez en unas imágenes más en detalle, pero los zorros voladores tienen dos uñas en las manos. Tienen una uña en el pulgar, que es el dedo que siempre le queda libre a los murciélagos. Los otros 4 dedos están metidos dentro del ala, pero tienen el pulgar con uña y los megaquirópteros, los zorros voladores, tienen el segundo dedo también con uña. Entonces en la punta, más o menos, bueno, no es la pura punta del ala, pero como a la mitad del ala tienen una pequeña uña que se proyecta ahí, que corresponde a la uña de ese segundo dedo. Mientras que los microquirópteros solamente tienen una uña. Después, los microquirópteros también tienen la característica de que ellos pueden emitir lo que se conoce como la ecolocalización, que ahora vamos a hablar bien en detalle de eso también, que
La ecolocalización responde a sonidos que ellos emiten desde la laringe. Es una ecolocalización laringea, mientras que los zorros voladores no ecolocalizan. Los zorros voladores, el sentido principal para la ubicación es la visión, por eso tienen esos ojos tan grandes como se ve en esa imagen, y de hecho muchas de las especies de megaquirópteros o de zorros voladores son diurnos, están activos de día, a diferencia de nuestros murciélagos, ¿verdad? Que tenemos en Costa Rica, que todos los de Costa Rica están en ese grupo Microquiróptera y como sabemos son completamente nocturnos, ¿verdad? Eh, y bueno, aunque los megaquirópteros no pueden ecolocalizar, hay un género nada más que es el género Rusetus que emite un tipo de ecolocalización que es rudimentario, digamos, es un tipo de ecolocalización muy sencillo, que no es una ecolocalización, o sea, el sonido no viene desde la laringe como nosotros como en el otro grupo, sino que es una especie como de clics, como chasquidos que ellos hacen con la lengua y que esto de cierta forma les ayuda a ubicarse. Hay algunas especies, por ejemplo, de aves que tienen un tipo de colocalización similar a esa de los rosetus también, que es en base como a clics, que es como lo que utiliza el pájaro aceite, y se sabe que algunas especies de vencejos también tienen un tipo de comunicación similar. Y bueno, entonces esta era la taxonomía que se tenía tradicionalmente, ¿verdad? Eh, la mayoría de microquirópteros son insectívoros también, aunque vamos a ver mañana sobre todo o cuando veamos la parte de diversidad, que se alimentan de muchas cosas distintas, no solo de insectos, pero la mayoría sí son insectívoros, mientras que la gran mayoría de megaquirópteros de lo que se alimentan es de frutas. Estos zorros voladores son súper buenos dispersores y se alimentan de frutas grandes, incluso como por ejemplo mangos. Y bueno, ahora, igual que les contaba, ¿verdad? Que pasó con la filogenia, que se tienen técnicas más avanzadas, ¿verdad? De análisis y para técnicas genéticas y moleculares, sobre todo, se ha hecho una nueva clasificación para la taxonomía, que ahora no es tan fácil eh, ubicarlos, digamos, a los murciélagos en estos grupos, puesto que ya no son cuestiones que uno puede ver externamente, ¿verdad? Antes era muy fácil que uno veía un murciélago y si tenía esas dos uñas, entonces uno fácil ya decía, ok, esto es un zorro volador, es un megaquiróptero, y los que no tenían la uña eran microquirópteros, ¿verdad? Ahora hicieron una especie de mezcla entre los dos grupos e incluso se les cambió el nombre, también fue basado un poco en esta filosofía, ¿verdad? El yin y el yang. eh, Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto. No sé si me hacen el favor de silenciarlos. Escucho un teléfono vibrando. Listo, muchas gracias. Sí, perdón, les decía, ¿verdad? Que esta reclasificación se basó, o bueno, se inspiraron para ponerle el nombre, por lo menos en la filosofía del yin y el yang. Y a un grupo se le llama ahora Yangoquiroptera y el otro se llama Jimteroquiroptera. En Yangoquiroptera es donde encontramos todos los murciélagos que tenemos en Costa Rica. Y en Ginterochiroptera siguen estando la familia de los zorros voladores, pero 6 familias que estaban antes en lo que era Microchiroptera se pasaron junto a los zorros voladores a formar parte de lo que ahora conocemos como Ginterochiroptera. Entonces ahorita esta es la clasificación más taxonómica actual y aceptada por la mayoría también, aunque igual que en el caso de la filogenia, ¿verdad? Los autores o investigadores, ¿verdad? Tienen sus propios criterios, ¿verdad? Para ver a cuál de las dos se agarran, ¿verdad? Entonces, hay gente que todavía debate mucho esto y que prefiere utilizarlo como micro y macro. Hay otros que sí prefieren ya utilizarlo como Yang y Jim Pterochiroptera. Ok, en cuanto a la anatomía, vean aquí justamente lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Y que les estaba diciendo que es súper interesante. Si esta imagen, si ustedes tapan por unos segundos ahí en la pantalla las alas, van a ver que ese organismo se parece montones a lo que podría ser el esqueleto, por ejemplo, de un primate, de un mono, ¿verdad? Con la cola larga. Incluso si le quitamos
la cola se parece muchísimo a nuestro propio esqueleto, ¿verdad? Y precisamente lo que sucedió con los murciélagos fue que los huesos de los dedos se fueron alargando, ¿verdad? Ahí pueden contarlos, ¿verdad? Tiene 5 dedos en la mano, ¿verdad? Igual que nosotros, pero estos huesos de los dedos se fueron alargando para darle lugar a las alas. Entonces, estos huesos, de hecho, también están bastante, varía según las especies y según las familias, pero en general están bastante aplanados con el fin de reducir un poco la fricción con el viento cuando ellos vuelan. Y la punta de los dedos también tiene pocos depósitos de calcio, lo cual hace que sea más similar en estructura a un cartílago, ¿verdad? Que a un hueso propiamente, y eso les permite cierta flexibilidad. De hecho, cuando uno trabaja con murciélagos y está soltando murciélagos de las redes y uno no tiene experiencia, y a mí me ha pasado así con estudiantes, ¿verdad? Como que la gente empieza muy cuidadosos a soltar o sea, obviamente hay que ser cuidadosos siempre, ¿verdad? Que uno está manipulando un animal, pero como que lo hacen con demasiado miedo, ¿verdad? Con miedo de que le vaya a pasar algo en las alas, al murciélago y demás. Y realmente después les enseña, ¿verdad? Que estos huesos son realmente flexibles. Entonces, movimientos que uno pensaría que van a lastimar al murciélago, que lo pueden afectar de cierta forma, muchas veces no les hacen absolutamente nada, ¿verdad? Porque los huesos de los dedos, sobre todo los de las alas, tienen esta flexibilidad, ¿verdad? Ok, volviendo otra vez a esta imagen de los 3 grupos de vertebrados que han explotado estos ambientes aéreos, vamos a verlos un poco más en detalle, el nivel ya anatómico y de posición de los huesos de los 3 grupos, ¿verdad? Ahí tenemos abajo a la izquierda los pterosaurios, a la derecha las aves y arriba a la izquierda a los murciélagos. Y ahí tenemos marcados con diferentes colores, ¿verdad? Lo que sería el hueso del húmero, que es ese que se ve en azul oscuro, que es el hueso que nosotros tenemos del hombro al codo. Después tenemos el hueso del radio, que va siendo nuestro antebrazo. Y tenemos los huesos de los dedos, que son esos otros que están pintados como con café o un amarillillo ahí. Eh, y bueno, primero podemos ver que en el pterosaurio no tiene ningún hueso dentro del ala, ¿verdad? Todos los huesos van completamente por el borde y los pterosaurios lo que tenían era realmente una membrana tiesa, ¿verdad? De piel que estaba sostenida por los huesos adelante, pero no tenían mucho movimiento en la misma, ¿verdad? No podían manipularla mucho. Los pájaros, ahí vemos que las plumas, ¿verdad? Que es las que les confiere esa característica o lo que les permite volar, ¿verdad? Las plumas están sujetas, están ancladas principalmente al radio y a los dedos también, ¿verdad? Los pájaros solo tienen 3 dedos, ¿verdad? Ya el dedo 4 y el dedo 5 en ellos no evolucionó, ¿verdad? O fue desapareciendo. Y veamos por otro lado los murciélagos, que los murciélagos tienen los 5 dedos de la mano, ahí se ven muy bien, vean el dedo 1 que yo les decía antes, que es el pulgar, que el dedo 1 queda libre completamente, está fuera del ala, pero el dedo 2, el 3 y el 4 y el 5 están dentro del ala. Y de hecho el dedo 3, el 4 y el 5 llegan a las puntas, a diferentes puntos de la parte externa del ala. Y eso hace que los murciélagos tengan un mayor control sobre la forma y curvatura del ala que los otros grupos, y eso les brinda también una mayor maniobrabilidad. Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Esto varía también en las especies de murciélagos, la maniobrabilidad que van a tener, pero todos presentan esta misma característica, ¿verdad? De los dedos adentro, y sea como sea, ha sido uno de los grupos, es un grupo sumamente exitoso, ¿verdad? En explorar los ambientes aéreos por esta característica. Ok, este es un esquema como general, digamos, de los murciélagos. Estos son todos los nombres que aparecen ahí, son muchísimas de las características en las que se fija uno muchas veces para identificar a nivel de familias o a nivel de especies incluso. Entonces, bueno, vean ahí, quiero que le presten especial atención aquí a lo que es la membrana, sobre todo, ¿verdad?
vean que tienen membrana entre cada uno, excepto el dedo uno, ¿verdad? Entre todos los otros dedos tienen membrana y después tienen una membrana que se extiende desde el quinto dedo hasta la punta del tobillo también. Y además tienen otra membrana, muchos grupos, hay algunos que no la poseen, pero pueden tener una membrana entre las patas también. Y también hay algunos que tienen, generalmente los que tienen membrana entre las patas, tienen una cola también asociada, que puede ser una cola que sale por fuera de esta membrana entre las patas, que se llama uropatagio. Puede ser una cola que sale por fuera del uropatagio, o como en este caso es una cola que está adentro de esta membrana. Entonces no es una cola que uno la vea libre, o sea, no es como un perro o un gato, ¿verdad? Que tiene la colilla alargada, libre, ¿verdad? Sino que esta cola está encerrada adentro de esa membrana y casi que pasa inadvertida, ¿verdad? Según el grupo, la familia de murciélagos o la especie de la que estemos hablando, existen muchos tipos diferentes de membranas y de formas alares también. Y bueno, aquí pueden ver también eso que les contaba de la membrana del uropatagio, la membrana entre las patas. Vean en el caso, por ejemplo, la especie que aparece ahí como el dibujito que está en B y en D. Ninguno de los dos tiene uropatagio, ¿verdad? Ellos no tienen esa membrana entre las patas, no la necesitan. Y los otros sí tienen una membrana que igual la longitud de la membrana puede variar, ¿verdad? Vean ese que está ahí en la letra E. Ese tiene una membrana entre las patas, pero es una membrana corta, no termina en punta, como en A, C y F, que sí termina en punta, ¿verdad? Y ese hecho de que termina en punta, de hecho, es porque está asociado a una cola también. Ahí va la cola por dentro de la membrana y lo que le da esa forma de punta es precisamente la cola. Y esto hace también las diferencias, están relacionadas con los ambientes en los que habitan las diferentes especies. Entonces, por ejemplo, las tres primeras alas, A, B y C, se podría decir que son alas cortas y bastante angostas. Esas son alas típicas de murciélagos que se mueven en ambientes, perdón, ahí los micrófonos otra vez están, que me retumban ahí en los oídos. Em, Perdón, les estaba diciendo que sí, estas alas que son sobre todo cortas y anchas, son principalmente para murciélagos que tienen una mejor maniobrabilidad también, y entonces son murciélagos que se mueven en espacios cerrados, digamos, o espacios con muchos obstáculos, como por ejemplo en el interior de un bosque. Por otro lado, tenemos murciélagos que tienen las alas muy delgadas y largas, como D, E y F, que esos son principalmente murciélagos que se mueven en zonas abiertas. Son los murciélagos que están volando encima de las ciudades, comiendo insectos, por ejemplo, o que vuelan encima de los bosques también. Y entonces ahí tenemos esa gran variabilidad realmente en tipos y formas de alas, ¿verdad? Y como les digo, todo esto va a estar relacionado siempre con los hábitos que presentan las diferentes especies. Así es como se ve un ala de uno de estos murciélagos de cerca y estas alas son realmente delgadas, las alas realmente son membranas elásticas, son dos capas de piel que por dentro llevan todo un sistema de irrigación, ¿verdad? Pero como son dos capas de piel es algo sumamente delgado, sí tienen un sistema de músculos por dentro, pero son unos músculos muy delgados que están asociados sobre todo a las paredes de las venas, ¿verdad? De los capilares. Y en esta foto lo que están haciendo es apuntando una luz a través, y así lo ve uno en vivo realmente, cuando uno agarra un murciélago y le extiende un ala y apunta la luz a través del ala, uno puede ver esa cantidad increíble de venas y la irrigación, ¿verdad? Que ellos tienen en las membranas. Debido a esta gran irrigación que los murciélagos tienen en las membranas, es súper interesante que ellos pueden regenerar esta membrana de una forma increíblemente rápido, digamos, en un par de días, semanas, ya se les va cerrando
la herida que tengan, ¿verdad? Porque muchas veces no se pueden chocar con algún obstáculo que les haga un hueco en el ala o algún animal que trata de predarlos o incluso para investigaciones. Muchas veces cuando uno necesita colectar muestras genéticas de murciélagos, uno de los mejores lugares para colectar una buena muestra de ADN es coger un pedacito del ala, que se utiliza un aparato que básicamente es como ver un sacabocados diminuto que les deja un circulito perfecto en el ala, y esto no tiene ninguna afectación para el vuelo del murciélago. eh, y además ellos a los pocos días, la ventaja es que uno puede tomar la muestra y los murciélagos no se van a ver afectados, y ya al poco tiempo ese huequito se les va a ir cerrando. Y de hecho, cuando uno captura murciélagos, muchas veces se notan pequeñas cicatrices, ¿verdad? Uno agarra un murciélago y uno dice, ah, mira, algo le pasó en el ala, porque ya uno le ve uno sabe reconocer ya ahí un poco la marquita que dejan heridas, ¿verdad? Que fueron cicatrizando y que ya llegaron a cerrarse, y el ala vuelve a estar en perfecto estado de nuevo. Algo súper interesante también con las alas de los murciélagos es que ellos tienen una cantidad increíble de un tipo de células sensitivas que se llaman células Merkel, que las células Merkel son un tipo de células que nosotros los seres humanos tenemos en la punta de los dedos, digamos, en las huellas dactilares. Entonces, bueno, eso es lo que hace que nosotros seamos animales sumamente sensibles, sobre todo con las manos, ¿verdad? Uno puede reconocer texturas, ¿verdad? Y así solamente con tocarlas con las manos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente no vidente, ¿verdad? Que es increíble que incluso pueden leer eh, por este sistema de escritura braille, ¿verdad? Que es meramente por tacto, pueden llegar hasta a leer, ¿verdad? Entonces imaginen que los murciélagos tienen esa misma sensibilidad, incluso aún más desarrollada que la sensibilidad que nosotros tenemos en los dedos, ellos la tienen en las alas. Y cada una de estas células Merkel está asociado a un filamento o a un tipo de pelo que se sabe que ayudan un montón a la hora del vuelo, porque estos pequeños, estos pelos, estos filamentos, detectan cambios en las corrientes de aire también, ¿verdad? Entonces ellos saben cómo ajustar el vuelo ayudándose con los dedos, ¿verdad? Ellos pueden, los dedos dentro de las alas, ellos los pueden mover, ¿verdad? Como nosotros, entonces ellos al sentir cómo viene la corriente y demás, pueden elegir qué movimiento hacer, ¿verdad? Para que el vuelo, eh, para no perder el control del vuelo, ¿verdad? Y poder realizar sus actividades diarias. Eh, y bueno, lo que les contaba también, la membrana que tienen entre las patas, el uropatagio, es exactamente la misma historia, ¿verdad? Estructuralmente, ¿verdad? Y con las células Merkel, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces también, si ellos tuvieran una herida ahí, al poco tiempo ya también se les está regenerando. Algo que es sumamente interesante de los murciélagos y que es diferente también a nosotros, que se me olvidó tal vez mencionarlo antes en el dibujo, no sé si, bueno, por ahí se verá más claro después, aquí no se le ven bien las rodillas al murciélago, pero los murciélagos doblan las rodillas al revés de nosotros. Nosotros doblamos las rodillas hacia atrás, ellos doblan las rodillas hacia el frente, ¿verdad? Es casi como que pueden llevar las patas doblando la rodilla, llevarse los pies hacia la cara, ¿verdad? Eso es algo bien particular de este grupo y que es diferente también a todos los otros mamíferos, y también esa característica que ellos tienen de posarse o de perchar, que es que perchan siempre con la cabeza hacia abajo. Y ellos tienen la ventaja de poder hacer esto, tienen un sistema de tendones especial para perchar, que estos tendones funcionan similar a los de a los de las patas de algunos pájaros también, que cuando estos tendones, o sea, estos tendones se activan al sostener simplemente el peso del murciélago. Y cuando el murciélago quiere soltarse, lo único que necesita es volar, es activar los músculos de las alas, y esos tendones, simplemente por quitarle el peso a los tendones, los dedos ya se abren, se liberan y el murciélago puede salir volando. Mientras el murciélago tenga un peso que lo tire hacia abajo, los tendones van a hacer que esos dedos se queden cerrados. Entonces, de hecho, estos tendones son tan eficientes
que cuando los murciélagos se mueren, si mueren así perchados, se quedan perchados hasta que algo llegue y los baje de ahí, digamos así. Bueno, yo estoy metido ahí en varios grupos de murciélagos y muchas veces, o de mamíferos, muchas veces han mandado fotos así. Me acuerdo particularmente uno que alguien tomó en las oficinas del Registro Nacional, que había un murciélago a plena luz del día guindando del techo, ¿verdad? Y eso era un murciélago que murió ahí, ¿verdad? Y ese murciélago ahí va a estar el resto de su vida hasta que se descomponga o hasta que alguien lo baje, ¿verdad? Tan eficientes son esos tendones, ¿verdad? Para que se den una idea. Y también las cervicales tienen por el mismo hecho de que tienen que estar colgando la estructura de las cervicales de los huesos de la columna que van en el cuello, son bien distintos a otros mamíferos también y son distintos, de hecho, también entre los dos grupos de murciélagos que yo les contaba, ¿verdad? Que son Ginterochiroptera y Yangochiroptera. En Ginterochiroptera, que este murciélago que tenemos en esa foto es del grupo Gin, perdón, es del grupo Yang, es de los que tenemos aquí en Costa Rica. Ellos, cuando están perchados, la cabeza la levantan como hacia la espalda, como se ve en esta imagen. Mientras que los zorros voladores, o sea, básicamente, vamos a ver, aquí la cabeza prácticamente está en la misma posición que en cualquier otro mamífero, ¿verdad? Porque aunque el cuerpo está colgando, ellos pueden girarlos, torcer, digamos, los huesos y torcer el cuello, de tal forma que la cabeza les queda viendo el paisaje de forma normal, ¿verdad? Igual que como lo ve cualquier otro mamífero, mientras que los zorros voladores, ellos no pueden hacer ese movimiento hacia atrás de la cabeza, sino que la cabeza siempre tiene que estar como hacia adelante y los zorros voladores y cuando perchan siempre están viendo, digamos que, digamos que están viendo todo de cabeza, ¿verdad? Em, bueno, los murciélagos también eh, han tenido mucho éxito explorando diferentes tipos de refugios también a la hora de vivir y tenemos, según el grupo, según las especies, ¿verdad? Tenemos individuos que pueden habitar, por ejemplo, en cuevas, en huecos entre las rocas, algunos aprovechan árboles podridos, árboles huecos, para dormir adentro. Tenemos otros que se aprovechan de estructuras humanas que han sido, eh, bueno, no, algunas no, algunas no han sido deshabitadas, algunas incluso casas habitadas, ¿verdad? Sobre todo en zonas rurales. Entonces también aprovechan huecos que encuentran en el techo. Si encuentran un edificio vacío, van a meterse de fijo a vivir ahí. Los grupos que se vean favorecidos por ese tipo de ambientes. Y tenemos otro grupo de murciélagos, otro tipo de refugio también, que es el follaje. Hay murciélagos, especies que simplemente cuelgan del follaje y tenemos otras que van un poco más allá, que de hecho es algo que a mí me parece impresionante, que es que llegan a modificar hojas para construir lo que se conoce como una tienda de murciélagos para que estas hojas como que de cierta forma caigan formando como un techo y ellos se meten a dormir abajo. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de la familia Philostomidae y la subfamilia Stenodermatinae, que son unos murciélagos que tenemos en el país, varias especies que duermen en hojas modificadas de esa forma. Ok, aquí hay un pequeño video que les traía que aunque el éxito de los murciélagos ha sido explorar los ambientes aéreos, hay varias especies, como vamos a ver en este video, que son bastante exitosos moviéndose también Terminó de hablar. en el suelo. Entonces, aquí vamos a ver una especie de murciélago, que de hecho es el murciélago más pequeño del mundo, que les contaba antes, el Crassionyctris, que ellos son insectívoros, entonces se alimentan de insectos que agarran en la hojarasca. Entonces vamos a ver.
No hable, que apenas escuche. Ya la presidencia. Alguien está hablando. José, disculpa tu micrófono. Perdón, muchas gracias. Es que creo que se me silenció por el video. Que sí, les estaba contando que igualmente ahí pudieron ver en el video que aunque se mueven muy bien por el piso esos murciélagos, siguen todavía manteniendo la capacidad de volar, ¿verdad? Y el vuelo lo utilizan sobre todo para llegar a sus refugios, aunque también, como se veía en el refugio, hay algunos que incluso lo que buscan son huecos en el suelo para refugiarse, ¿verdad? Estos murciélagos evolucionaron esta técnica de forrajeo, ¿verdad? O de moverse por el suelo por el hecho de que no tienen ningún otro competidor. Estos son de una isla en Nueva Zelanda y no tienen ningún otro competidor. Entonces, ellos exploraron el ambiente de ser los únicos mamíferos insectívoros terrestres que existen en el lugar y pues se han adaptado a eso, ¿verdad? Y así sobreviven. Y bueno, en Costa Rica también tenemos un grupo de murciélagos que se mueve muy bien por el suelo, que ahí los vamos a estar viendo cuando hablemos ya de la parte de diversidad. Ok, aquí está otra vez esta imagen que yo les decía, ¿verdad? Que realmente dice muchísimo de los murciélagos. Los murciélagos, por el hecho de explorar estos ambientes aéreos, tienen un sistema circulatorio y un sistema respiratorio también muy eficiente. El sistema circulatorio en nosotros, digamos que la sangre fluye de forma pasiva, es bombeada por el corazón y distribuida a todo el cuerpo, ¿verdad? Y después la sangre pasa por los pulmones, se oxigena y es distribuida al resto del cuerpo y es como un ciclo, ¿verdad? Los murciélagos tienen una cosa especial en las alas, que tienen ese sistema de músculos en las venas que yo les contaba, que lo que hacen de cierta forma es bombear la sangre de vuelta al corazón también. Entonces es un sistema sumamente eh, efectivo, ¿verdad? No está solamente el corazón bombeando sangre, sino que cuando el corazón lo requiere, las venas de las alas envían esa sangre de vuelta al corazón también. Y el corazón, de hecho, es un corazón bastante grande. Si uno compara un murciélago con un mamífero de un tamaño similar, por ejemplo, un ratón o algún tipo de musaraña, los murciélagos tienen un corazón que llega a ser hasta 3 veces más grande que el de un organismo, el de otro mamífero de un tamaño similar, ¿verdad? Y también algo muy interesante en los murciélagos que yo les contaba la vez pasada también que les había puesto un grafiquito que relacionaba la longitud ¿cómo se llama? Relacionaba como la longevidad de diferentes grupos de animales con la cantidad de latidos, ¿verdad? Yo les contaba que el corazón funciona eh, como un reloj, digamos, o una batería tiene un número definido de latidos, ¿verdad? Normalmente en animales pequeños, los latidos van mucho más rápido y eso hace que esa batería se agote más rápido y por lo tanto los animales pequeños, los mamíferos pequeños suelen tener una vida más corta, mientras que en animales más grandes, como un elefante, el corazón bombea bien despacio y eso hace que la batería se vaya gastando despacito y entonces ellos eh, llegan a vivir muchísimos más años que un animal pequeño. En los murciélagos eso es algo súper raro y interesante y se está estudiando mucho últimamente que hay murciélagos que, eh, por ejemplo un microquiróptero o uno de los murciélagos que tenemos en el país, se ha visto que cuando están en vuelo activo, los latidos pueden llegar a tener más de 1000 latidos por minuto.
imagínense, ¿verdad? Va a full el corazón, dándole con todo. Y a pesar de esto, los murciélagos, para muchos, se ha visto que llegan a ser bastante longevos. Hay reportes, por ejemplo, de murciélagos que llegan a vivir hasta 30 años, imagínense. O sea, Cholita, duro es poco. ¿Qué fuiste a sembrar hoy? 30 años, 30 años, sí, bombeando, ¿verdad? Ahí el corazón y dándole rapidísimo. Y en cuanto al sistema respiratorio, que también les contaba, ¿verdad? Que es muy eficiente. La superficie alveolar que ellos tienen y es mucho más grande que la superficie que capta, digamos, la estructura que va captando el oxígeno es mucho más extendida que en otros mamíferos también. Entonces la captación de oxígeno es súper importante y es muy efectiva. Y esto tiene que ser de esta forma porque cuando ellos van volando, los músculos del vuelo tienen que estarse oxigenando completamente, constantemente, ¿verdad? Igual que una persona que empieza a correr, ¿verdad? Uno tiene que estar respirando, tomando aire constantemente y lo hace de forma más rápida que cuando está en reposo, precisamente porque los músculos necesitan mantenerse oxigenados para estar funcionando bien. Entonces, por ejemplo, en los murciélagos se ha visto en varias especies que más o menos cada aleteo que ellos dan se traduce en una respiración también, ¿verdad? Entonces, conforme van moviendo las alas, van respirando al mismo ritmo casi que mueven las alas, ¿verdad? Y eso hace que puedan proveer el suficiente oxígeno para que los músculos de vuelo funcionen de la mejor manera. Ok, en cuanto a los sentidos de los murciélagos, voy a hablarles ahorita. Bueno, perdón, quiero hacer una pausa aquí antes de entrar en el tema de los sentidos. Quería ver si tienen alguna duda con lo que estaba hablando anteriormente. Veo que hay mucha participación en el chat también. Vamos a ver, porque en este tema siempre salen muchísimas preguntas y la verdad me gustaría aclararles tantas dudas como me sea posible y no quiero llegar al final y tener demasiadas preguntas. Vamos a ver si rápido. José, tal vez te resumo algunas consultas. Ujú. Bueno, preguntaron un poquito más de detalles sobre las células epiteliales de Merkel, ¿verdad? Un poquito de eso. También el nombre del murciélago, reptador que vimos, ¿verdad? Muy interesante. Y también, bueno, nos hicieron una consulta sobre recomendaciones para la problemática de los vampiros y el ganado, ¿verdad? Que son temas que vamos a hablar más adelante, hacia el final de las charlas, sobre esos problemas, ¿verdad? Entonces, tal vez sí, por dicha, el compañero Alejandro entendió que se estaba adelantando un poquito, pero son temas que están previstos a conversar a lo largo de estos 3 días. Ujú. Básicamente, el resto son comentarios sobre cosas que les ha interesado, ¿verdad? Todas las características de ellos. Entonces, no sé si quieres comentar algo de eso. Bueno, sí, con lo que me decían de estas células epiteliales, sí, ¿verdad? Yo les estaba contando, ¿verdad? Que esas células eh, sensoriales, ¿verdad? En los murciélagos están sobre todo en las alas, ¿verdad? Y las alas son completamente desnudas, ¿verdad? Como lo vieron en las imágenes, las alas no tienen pelaje, es una membrana, ¿verdad? Es un pedazo de piel sin ningún tipo de pelo, pero estas células tienen unos pelitos microscópicos que de hecho uno no los puede ver así a simple vista, ¿verdad? Pero tienen un sistema de pelillos que lo que hacen es detectar las corrientes de aire, ¿verdad? Entonces, ya ellos pueden tomar una decisión, ¿verdad? De si hacen tal giro hacia tal lado o cómo manejar el vuelo, ¿verdad? Dependiendo de cómo sientan, ¿verdad? Que están las corrientes de aire. Y sí, con lo otro que preguntaban de este murciélago que se mueve en el suelo, el género del murciélago es Crasionycteris. Crasionycteris, voy a escribirlo aquí en el chat por si alguien quiere buscar más al respecto. Crasionycteris. Esa raíz Nycteris, que de una vez ahí para que lo vayan teniendo, Nycteris significa murciélago, entonces hay muchísimos murciélagos que el género o el nombre científico en alguna parte lleva la palabra Nycteris, ¿verdad? Que significa murciélago precisamente.
Y con lo otro que me decía Jorge, el tema de los vampiros, sí, definitivamente, después vamos a hablar de eso, creo que lo íbamos a dejar para el tercer día, ¿verdad? Para armar como una discusión con estos temas. Pero sí, sí, definitivamente. Cuando hablemos de biodiversidad vamos a hablar de los murciélagos vampiros, que de hecho son animales súper, súper interesantes y desgraciadamente sí causan muchas afectaciones, ¿verdad? A los ganaderos sobre todo, pero ahí vamos a estar hablando a ver si... A mí no sé, es difícil hablar de murciélagos, de los vampiros, digamos, porque realmente para mí son sumamente interesantes y la verdad son muy valiosos también en los ecosistemas, eh, pero es difícil que la gente no los mire con malos ojos, ¿verdad? Sobre todo si hay gente que se ve afectada directamente por ellos, ¿verdad? Por ahí yo voy a tratar un poco de que por lo menos eh, los traten de ver de una forma tal vez un poquito más, por lo menos con curiosidad, ¿verdad? Por algunas adaptaciones ahí bien interesantes que tienen. Eh, pero bueno, entonces, José, tal vez una última consulta que nos hicieron, perdón, ¿qué tan, si se conoce algún dato curioso de la velocidad a la que pueden volar los murciélagos? ajá, sí, hay datos, de hecho, para una especie que tenemos en Costa Rica, que bueno, no sé si son datos que se tomaron aquí en Costa Rica, porque es una especie que tiene una distribución geográfica bastante amplia, pero se sabe que pueden alcanzar más de 140 kilómetros por hora cuando están en vuelo activo en un espacio abierto, ¿verdad? Pueden alcanzar 140, 150 kilómetros por hora. Ujú. Eso puede en un murciélago que es insectívoro, de hecho, que se llama Tadadrida brasiliensis, que es un murciélago que ha sido bien estudiado y de hecho es uno de esos murciélagos que también tenemos una parte dedicada a eso, que Esteban les va a estar hablando más, pero para ir eh, metiéndolos un poco más en el tema, ese Tadadrida es un murciélago que se alimenta sobre todo de polillas, que son polillas que causan muchos efectos negativos en los cultivos, que son plagas de cultivos, y este murciélago, ese es uno de los servicios ecosistémicos que brinda al alimentarse de estas plagas, ¿verdad? Me parece que alguien levantó la mano por ahí, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, hola José, ¿qué Hola. tal? Creo que anoté aquí que pueden vivir 30 años, el murciélago más longevo, si anoté bien. Sí, no, o sea, no sé si ese es el más longevo del que hay registros, pero sí sé que hay reportes de murciélagos que viven por lo menos 30 años. Ajá. ¿Y eso sería como en cualquier especie o en alguna especie específica? Ahorita no me acuerdo exactamente para cuál especie era el Ah, dato, pero sí sé que es que es un microquiróptero, eso sí sé, que es de los pequeños también. Sí, ok, sí, sí. Voy muchísimas a, gracias. voy a apuntarlo más bien porque ya me puso curioso y ahí voy a buscar. ¿Me puedes anotar ese nombre que acabas de decir, el género, porfa, en el chat? Ujú. El del que vuela rápido. No, este que acabas de decir de que estamos hablando, el que podría ser el más longevo, Ah, no. microquiróptero. Así. Ajá. Sí, Microquiróptera son todos los murciélagos A todos, pequeños, los pequeños, pequeños, ajá, los pequeños. como la agrupación, por decirlo así, de ellos. Exactamente, recordemos que Quiróptera, al principio le estábamos diciendo, ¿verdad? Que lo dividimos, o antes por lo menos se dividía en dos grupos, que eran murciélagos grandes, que son Megaquiróptera, y murciélagos pequeños, que son Microquiróptera. Entonces, en Es que ese empecé un grupo, poquito tarde, entonces me perdí esa parte. no hay ningún problema, aquí le hacemos el resumen, pero sí, ese grupo de murciélagos pequeños es donde encontraríamos uno de esos que vive bastante. Yo me imagino que deben haber datos para varias especies, pero sí voy a darme esa tarea de averiguarlo. Ok, entonces, ok, siguiendo con los sentidos, además del vuelo, una de las características que siempre ha llamado más la atención de los murciélagos es la capacidad de ecolocalizar. Entonces, la ecolocalización es una característica, digamos, que apareció
sobre todo en animales que habitan ambientes oscuros o ambientes en los que la visibilidad de cierta forma se ve limitada por una u otra razón. Entonces, en todo el mundo tenemos más de 1000 especies de animales que ecolocalizan, ¿verdad? Recuerden que ya solo los murciélagos son bastantes, ¿verdad? Y no solo murciélagos se ecolocalizan, ¿verdad? Tenemos a las ballenas, tenemos a los delfines, tenemos algunos mamíferos pequeños también, como algunas musarañas y algunos roedores que también tienen la capacidad de ecolocalizar. Y tenemos esa ecolocalización un poco más rudimentaria que yo les contaba, ¿verdad? Que es como un sistema como de chasquidos que hacen con la lengua, ¿verdad? Que incluso está presente, no solo, bueno, está en los zorros voladores, ¿verdad? Que son los murciélagos grandes, está en algunos mamíferos más pequeños e incluso en algunas especies de aves. Entonces, la ecolocalización a lo que se refiere es a la producción de ultrasonido. El ultrasonido es cualquier sonido que va más allá, que va por encima de nuestra capacidad auditiva. Entonces, no sé si lo recordarán del curso que habíamos tenido de mamíferos, los que estuvieron ahí, que la capacidad auditiva de nosotros los humanos va desde 20 Hz hasta 20 kHz. Los murciélagos emiten ultrasonido. El ultrasonido es básicamente todo lo que está para arriba de esos 20 kHz. De hecho, es un poquito más bajo. Se sabe que los murciélagos ecolocalizan de 14 kHz hasta aproximadamente 100 kHz, ¿verdad? Pero como que ese límite, ¿verdad? Y entre 14 y 20 es muy estrecho. Y realmente los seres humanos, cuando somos niños, que tenemos el sistema auditivo en mejor condición, podemos ser capaces incluso de escuchar a los murciélagos ecolocalizando en la noche. Y conforme vamos envejeciendo, ¿verdad? Recuerden que el sistema auditivo de nosotros está asociado a una membrana, ¿verdad? Que es el tímpano. Y como con cualquier tipo de membrana, ¿verdad? Que uno agarra, no sé, uno lo podrá ver, por ejemplo, en cualquier tipo de estructura elástica, ¿verdad? Que si uno la está estirando y estirando y estirando constantemente en cierto punto, va a ir perdiendo, ¿verdad? Esa elasticidad y con el tímpano de nosotros eso es lo que va pasando con el tiempo, ¿verdad? Entonces ya cuando uno está más viejo no percibe esas frecuencias más altas, ¿verdad? Y por eso es que la gente mayor llega a tener incluso muchas veces problemas auditivos, ¿verdad? Pero básicamente la ecolocalización, lo dice la misma palabra, ¿verdad? Es un sistema de localización, es un sistema de ubicarse por medio de ecos. Entonces, como se ve en esta imagen, me parece que de una forma muy clara, me gustó esta imagen que encontré por ahí, que viene el murciélago emitiendo el ultrasonido, que recordemos que les mencioné antes, este ultrasonido es producido por la laringe, es un sonido que viene de la laringe y bueno, es importante recalcar también que el sonido puede ser emitido por la boca y hay especies que incluso pueden emitir ese sonido por las narinas, que son los huequitos de la nariz. Entonces, los que hacen eso de emitir el sonido por las narinas son sobre todo especies que atrapan presas grandes y que tienen que volar hasta un lugar de percha, hasta un lugar donde se van a colgar para poder comerse esa presa. Entonces, recuerden, ¿verdad? Que esto es para ubicarse en ambientes oscuros. Hay toda una historia, ¿verdad? Que mucha gente dice que los murciélagos no pueden ver. Realmente los murciélagos tienen una visión, unos tienen una visión muy buena y los otros tienen una visión bastante, tal vez menor que nuestra visión, pero aún así bastante decente. Sin embargo, cuando están en un ambiente oscuro y por más buena visión que tenga uno, ¿verdad? A veces si no tienen, como por ejemplo los gatos o los perros, ¿verdad? Que tienen una adaptación especial que sí es para ver ya realmente en la oscuridad. Si uno no tiene esa adaptación, cualquier ambiente sin luz va a ser difícil ver, ¿verdad? Entonces ellos evolucionaron con este tipo de sistema, ¿verdad? Para ubicarse y los murciélagos que agarran presas grandes y que ocupan volar a un lugar, por ejemplo, un fruto, un murciélago que llegue y agarre un fruto
higuerón, por decir algo, un frutillo de chilamate, lo agarra con la boca y mientras lleve ese fruto en la boca, obviamente no va a poder ir emitiendo sonidos por la boca, entonces lo que hace es emitir esos sonidos por la nariz, ¿verdad? Entonces por eso es que tienen esos dos sistemas. Pero sí, como les decía, básicamente el sonido emite una llamada, que ahí está representada con esas líneas verdes. El sonido rebota con un objeto que tengan enfrente, que puede ser simplemente una pared, puede ser un árbol, pueden ser objetos que estén de cierta forma como obstáculo, o pueden ser objetos aún más pequeños, como sería en este caso una polilla, ¿verdad? Una presa. Y entonces ese sonido rebota contra lo que ellos tengan enfrente, el sonido se devuelve, entra por los oídos de ellos y llega a una estructura especial que ellos tienen bien desarrollada en el oído o en el cráneo, que hace que ese eco, ese sonido que ellos están recibiendo, se transforme de cierta forma en una imagen visual, ¿verdad? Ellos, por estar ecolocalizando, ellos pueden detectar, de hecho, objetos minúsculos, objetos como el tamaño de un mosquito, menores a un milímetro de tamaño. Y también esta llamada, digamos, para buscar a los, perdón, que se me pegó aquí el... Ok, ahí está. ¿Estás, José? Ok, ya. Listo, ya, sí, disculpa. Estos ecos que ellos emiten ingresan por las orejas y llegan a esta estructura que tienen en el cráneo que yo les estaba contando, ¿verdad? Que es la cóclea. La cóclea, nosotros incluso tenemos una cóclea, ¿verdad? Que la cóclea es la que es el punto a donde llegan, es donde están adentro todas las células que van a traducir la información que estamos escuchando en algo, en una señal tangible, digamos, que es lo que se envía al cerebro y lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Como el sonido propiamente. Entonces los murciélagos tienen esa cóclea sumamente agrandada. En un ser humano, por ejemplo, la cóclea es minúscula, es demasiado, es de tan solo unos milímetros de tamaño, pero miren, aquí en el murciélago es una cóclea gigante, ¿verdad? Es muy grande y esa cóclea está diseñada especialmente para que los ecos sean recibidos mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden detectar cosas pequeñas con la ecolocalización e incluso es tan fina que pueden detectar hasta texturas. Un murciélago, por ejemplo, puede detectar solo con la ecolocalización, puede detectar si un fruto está podrido, perdón, si está maduro o si está verde. Bueno, incluso de hecho sí pueden detectar si los frutos están parasitados también, ¿verdad? De todo eso simplemente con emitir un sonido que se traduce en un eco que ellos reciben de vuelta, ¿verdad? Y ya eso les da información suficiente para ellos orientarse. Las señales acústicas de los murciélagos, los sonidos que ellos tienen son específicos también para muchas especies, como muchos de ustedes sabrán, por ejemplo, en el caso de las aves, cada especie de ave tiene su propio sonido, ¿verdad? Y cuando se hacen censos o conteos de aves, uno puede detectar una especie simplemente porque la escuchó y uno dice, ah, ok, este que está cantando es este porque es el único que hace ese tipo de sonido, ¿verdad? Con los murciélagos es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con los murciélagos uno no puede escucharlo, ¿verdad? Por el hecho de que les estaba diciendo, ¿verdad? Que los sonidos que ellos producen, el 99% del tiempo están para arriba de lo que uno puede escuchar, ¿verdad? Entonces es imposible para el oído humano detectarlos. Sin embargo, existen aparatos que traducen estos sonidos en una imagen visual, que es este pequeño gráfico que se ve aquí a la derecha. Y la forma en la que ve las llamadas de estos animales es abajo en el eje X, uno ve el tiempo.
Entonces, bueno, uno puede ver el tiempo. No sé si aquí pueden ver la flecha, Jorge, que estoy señalando en la pantalla, o no pueden verlo. Sí, sí se puede ver. Ok, muchas gracias. Correcto, tu puntero, sí. Ajá, ok. Sí, entonces aquí tenemos el tiempo, ¿verdad? Y en este otro eje lo que vemos es la frecuencia de sonido que están emitiendo los murciélagos. Entonces, por ejemplo, esta que vemos acá es un tipo de sonido que para un mismo momento en el tiempo tiene frecuencias que van desde arriba de los 20 kilohertz hasta casi 60 kilohertz. Esta parte que se ve aquí más gruesa de esta señal es la parte en donde concentra la energía y conforme va subiendo la frecuencia se va perdiendo esa energía, por eso aquí arriba se ve más delgado. Y estos tipos de señales varían montones entre especies. Hay unas llamadas que son más bien, que estas líneas más bien se verían como horizontales, que son llamadas de frecuencia modulada, que mantienen una frecuencia constante, pero que se van moviendo con el tiempo. Entonces, como que esos dibujitos, digamos, que se forman ahí, son lo que le va a ayudar a uno cuando uno tiene una grabación de murciélago, le va a ayudar a identificar las diferentes especies. Y bueno, para los murciélagos, cada llamada que ellos emiten en un ambiente completamente oscuro, de cierta forma va siendo como abrir los ojos, ¿verdad? Él emite un sonido, el eco le devuelve información y él entiende lo que está viendo, ¿verdad? Entiende lo que tiene enfrente. Pero el murciélago está volando, ¿verdad? Está en movimiento. Entonces, conforme se va acercando a lo que él está buscando, tiene que volver a emitir otra señal. Entonces, por ejemplo, imaginemos un murciélago volando encima o volando en una ciudad ahí entre los edificios. Él tira una llamada, la llamada rebota contra un edificio y él dice, ok, un edificio, estoy a 40 metros del edificio. Vuelve a lanzar otra llamada cuando se va acercando, cambiando de dirección, ¿verdad? Porque no quiere chocar con el murciélago. Y dice, ok, otro edificio, no quiero chocar con el edificio. Vuelve a cambiar de dirección y cuando detecta lo que él realmente está buscando, por ejemplo, un murciélago insectívoro que esté buscando alguna polilla, lanza el llamado y detecta una polilla. Conforme se va acercando a un elemento pequeño, como va haciendo una polilla, y por el hecho de que cada vez la distancia es más corta, digamos que ellos tienen que ir visualizando mejor el entorno. Entonces, primeramente tenemos una fase que aquí en el gráfico yo le llamé como la fase de acercamiento, ¿verdad? Cuando el murciélago todavía está lejos, es como si uno se fuera acercando a algo pequeño. No sé, si yo estoy, por ejemplo, en un campo de fútbol, yo solo, digamos, si pongo la bola por allá lejos y yo quiero acercarme hacia la bola, yo sé que yo abro los ojos, veo la bola y yo puedo cerrar los ojos y si no tengo ningún obstáculo enfrente, puedo ir caminando lentamente hacia la bola hasta cierto punto, digamos, yo sé que en 5 metros no voy a chocar con nada, entonces camino 5 metros. Ahí vuelvo a abrir los ojos y veo que la bola ya está un poquito más cerca, corrijo un poco la dirección hacia donde yo me estaba moviendo, porque antes no veía, y cuando llego a ese punto vuelvo a abrir los ojos y así más o menos es como va funcionando la ecolocalización. Entonces, conforme se van acercando a elementos más pequeños, tienen esa fase que le llaman el buzz, que va siendo como una fase de zumbido, que eso ya es cuando se están acercando a un elemento pequeño, a la presa, o como yo les estoy diciendo, a la bola, o tal vez algo incluso más pequeño que una bola. Eh, si yo quiero detectarlo, tengo que estar viendo más frecuentemente, ¿verdad? Entonces los murciélagos lo que hacen es empezar a emitir, cuando se van acercando a algo pequeño, y ya están más cerca, empiezan a emitir rápido, 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 rápido el ultrasonido para que les esté devolviendo información constante de lo que tienen alrededor y así es como logran ubicar presas más pequeñas, ¿verdad? Entonces emiten llamadas como hasta más de 100 llamadas, por ejemplo, por segundo, porque vean que el tiempo ahí abajo son milisegundos, ¿verdad? Entonces en un segundo ellos emiten cientos de llamadas para que les brinden información más detallada
de los objetos o de cualquier, sí, cualquier objeto al que se estén acercando. Ok, aquí hay otro pequeño video que vamos a ver de cómo los murciélagos utilizan esa ecolocalización para ubicar las presas. Aquí en el video hacen una pequeña, bueno, se ven los murciélagos en cámara lenta, que es algo bastante bonito e interesante de ver. Y también cambian un poco la frecuencia del ultrasonido para que nosotros podamos percibir. Ok, bueno, entonces ahí vieron también la forma, otra forma, ¿verdad? En la que los murciélagos utilizan las membranas. Las membranas, las de las alas para atrapar insectos, por ejemplo, las utilizan como si fuera casi que un guante de béisbol, ¿verdad? Nada más tiran el ala así, a donde vieron el murciélago. De hecho, cuando ellos se van aproximando al murciélago, como que las dos alas las empiezan a cerrar un poco y la membrana del uropatagio, membrana que tienen entre las patas, también la empiezan a levantar, ¿verdad? Y por el hecho, ¿verdad? Que les hablaba antes de que ellos doblan las rodillas en sentido contrario a lo que lo hacemos nosotros, ellos esa membrana de la cola de una vez la empiezan a llevar hacia el hocico, ¿verdad? Que para ahí es para donde va la presa precisamente para comerse. Y bueno, igual que todo, ¿verdad? Ahí se vio que falló el murciélago en algunos, ¿verdad? Pero nadie es perfecto y igual en muchos de esos casos la polilla seguramente se fue con un diente ahí clavado, ¿verdad? Por lo menos un pequeño mordisco le dio el murciélago y cuando la polilla vaya cayendo, ahí el murciélago seguramente le dará seguimiento y tratará de atraparla. Y bueno, algo muy, muy interesante también que quería enseñarles ahorita con otro video, es que entre murciélagos y polillas se ha venido dando esta historia, ¿verdad? De que los murciélagos comen polillas desde hace miles y miles de años y pues las polillas han buscado también su forma de defenderse, ¿verdad? Entonces, muchas polillas han desarrollado estrategias que les advierten del sonar, les advierten de la ecolocalización de los murciélagos y varias familias y especies de polillas tienen una estructura a los lados del abdomen que se conoce como el tímpano y funciona muy similar de hecho al tímpano que tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que hace es detectar ciertas frecuencias. Entonces, el tímpano de las polillas, por ejemplo, se sabe que en muchas pueden detectar el ultrasonido de los murciélagos y lo pueden detectar desde distancias grandes de hasta cerca de 30 metros. Y ahorita vamos a ver el caso de una polilla súper especial que se llama la polilla tigre, que se llama Bertholdia tigrona. Es una polilla que es venenosa y produce un ultrasonido que confunde a los murciélagos. Entonces vamos a ver que primero el murciélago va a lanzarse contra una polilla eh, sin tímpano y después va a tratar de atrapar a una de estas polillas tigre para que vean qué es lo que sucede. New science reveals that the tiger moth has a secret weapon: ultrasonic sonar jamming technology. Its high-speed clicks are slowed down so we can hear,
When a bat locks on, this moth fights back. For a moment, the bat is truly blind. Ok, lo vieron, ¿verdad? Ahí lo que sucede es que esta polilla emite un sistema de ultrasonido que causa interferencia con el aparato, con el ultrasonido del murciélago y lo confunde, haciendo que él falle, ¿verdad? Él va directo hacia la polilla emite su ultrasonido, ¿verdad? Que lo representaban con un sonido un poco más grave, un sonido diferente, y eso hace que el murciélago falle y la polilla logra sobrevivir. Y bueno, de hecho hay otro tipo, también otra estrategia que tienen otras polillas también, que es muy interesante, que ciertas frecuencias que emiten los murciélagos hacen que los músculos de vuelo de la polilla de cierta forma se desactiven. Entonces, en ese caso lo que pasa es que el murciélago se va acercando y donde empieza a emitir esas vocalizaciones constantes, cuando va llegando a esa fase de buzz, a la fase de zumbido que les contaba antes, la polilla detecta eso, los músculos se desactivan y la polilla prácticamente deja de volar y cae. Entonces el murciélago se va acercando hacia la polilla, se desactivan los músculos de la polilla cae y el murciélago sigue recto y no logra atraparla, ¿verdad? Y bueno, esto se le llama como toda una guerra evolutiva, ¿verdad? De que los murciélagos desarrollaron el ultrasonido, entonces la polilla desarrolló con qué defenderse, y de hecho hay murciélagos que también han desarrollado estrategias para responder a esas formas de defensa que tienen las polillas, por ejemplo, con estas polillas que desactivan los músculos. Hay murciélagos que, por decirlo de cierta forma, como que se dieron cuenta de que algo así estaba sucediendo, ¿verdad? Que ellos estaban fallando y entonces lo que empezaron a hacer es que emiten ultrasonidos más bajos. Empezaron a utilizar ultrasonidos más bajos que no son detectados por las polillas y así han logrado tener éxito, ¿verdad? Pero eso es una cosa que está evolucionando constantemente, ¿verdad? Y los cambios se ven a los cientos o miles de años, ¿verdad? Pero es súper interesante, ¿verdad? Ver cómo tanto los murciélagos como las polillas, ¿verdad? Van desarrollando estrategias para compensar la defensa que desarrolló el otro. Ok, bueno, como les decía antes, ¿verdad? Mucha gente piensa que los murciélagos tienen una visión mala, y realmente los murciélagos tienen una visión muy buena durante el día. Ellos ven casi que igual que nosotros, ¿verdad? Sin ningún problema, eh, pueden detectar estructuras, pueden detectar eh, texturas, pueden detectar incluso algunos tipos de colores, no igual que nosotros, pero sí tienen un buen sentido de la visión, ¿verdad? Y cuando combinan la visión con la ecolocalización, es que se vuelven sumamente efectivos, ¿verdad? Entonces, se ha visto, ¿verdad? Que aunque ellos pueden utilizar cualquiera de los dos sistemas, cuando los murciélagos están enfrente de objetos pequeños y a distancias cortas, menores o cerca de los 5 metros, los murciélagos confían principalmente, o la ecolocalización les ofrece cierta ventaja ante la visión, aunque ellos también van viendo hasta donde lo permita la luz, ¿verdad? Pero ahí como que el aparato correcto a utilizar cuando están frente a objetos pequeños y cortas distancias es la ecolocalización. Mientras que si están frente a objetos grandes y a distancias largas también, como en este caso ponen cerca de 2 kilómetros, en lo que confían principalmente es en la visión, ¿verdad? Porque la ecolocalización es algo que sale energéticamente caro también
y ellos no van a utilizar de ecolocalización para detectar un edificio, ¿verdad? Que es algo gigantesco o un árbol, ¿verdad? Si hay buena luz, ellos con la visión lo van a poder detectar, ¿verdad? Y como está lejos también y es grande y lo pueden ver sin ningún problema, ¿verdad? Cuando se acercan a los objetos pequeños es cuando la ecolocalización se vuelve algo sumamente vital y muy, muy efectivo también. Ok. En cuanto a la termorregulación de los murciélagos, bueno, hemos hablado que en la gran mayoría de mamíferos son homeotermos. Sin embargo, en los murciélagos tenemos varias excepciones a esto que más bien son heterotermos y de cierta forma dependen de las condiciones ambientales para calentar el cuerpo y para poder desempeñar las funciones vitales correctamente. Entonces, bueno, aquí voy a presentarles algunas estrategias que usan murciélagos ante el frío y ante el calor para poder mantener un buen metabolismo. Entonces, ante el frío, la estrategia más sencilla que utilizan los murciélagos es simplemente percharse y cerrar las alas, ¿verdad? Como se ve en esta imagen, esta es una imagen tomada con cámara térmica, donde los colores blancos, amarillos y rojos representan las partes más calientes del cuerpo y los colores azules y morados son las partes más frías, ¿verdad? Entonces ese que está ahí es un zorro volador perchado, bueno, son dos, ¿verdad? Hay uno enfrente y otro atrás. Y ahí lo que se puede apreciar muy bien es que cuando ellos cierran las alas y se envuelven de cierta forma con las alas, y funciona igual que una cobija y lo que hace es mantenerles caliente de cierta forma la parte más importante del cuerpo, ¿verdad? Que es la que está generando todo el calor metabólico, ¿verdad? Que es donde estarían todos los órganos vitales, ¿verdad? Justamente en el pecho, ¿verdad? Y es donde se ve completamente blanco y por debajo de las alas seguramente está bastante caliente también, ¿verdad? Y las alas lo aíslan de la temperatura ambiental. Tenemos también, ¿qué pasó? Ok, tenemos especies de murciélagos que pueden entrar en torpor también. Creo que la vez pasada les había mencionado un poco lo que era el torpor también. El torpor es una característica en la cual los murciélagos, es una adaptación fisiológica más que todo, en la cual los murciélagos reducen toda actividad metabólica eh, en los periodos que no son favorables, por ejemplo, cuando es el invierno, algunas especies de murciélagos en Norteamérica entran en torpor y básicamente lo que hacen es respirar, nada más. Ellos están casi que dormidos, uno incluso podría entrar a una cueva en la que están ellos y ellos no se van a dar ni cuenta de que uno está en la cueva porque no están oyendo, no están viendo, lo único que están haciendo es mantenerse vivos de la forma más sencilla posible, ¿verdad? Que es simplemente estando ahí perchados y respirando. Otra estrategia también ante el frío es que muchas especies se agrupan también, forman colonias bastante grandes, entonces al estar varios individuos pegados también llegan a calentarse. Y aquí tengo otro pequeño video también para que vean mejor cómo funciona esto del torpor eh, con una cámara térmica también. Ok, entonces esto es dentro de una cueva en Norteamérica, en donde tenemos una colonia de murciélagos que están en estado de torpor o hibernando, ¿verdad? Aquí está, bueno, este famoso David Attenborough, ¿verdad? Que es un investigador que hace documentales, y ahí los están viendo con una cámara térmica. Como pueden ver en él, las partes más calientes del cuerpo se pueden ver perfectamente, ¿verdad? Con la cámara térmica, toda la parte de la cara, los ojos, es donde ahorita tiene más concentrado el calor que está produciendo el cuerpo, pero miren los murciélagos que él está señalando, se ven completamente azules, o sea, no están
están casi que muertos, ¿verdad? Lo único que están haciendo es respirando, pero no están generando ningún calor más que lo que tienen en el corazón, pero no están liberando calor al ambiente, ¿verdad? Y sin embargo, cada tanto estos murciélagos se van a despertar porque necesitan tomar agua. Eso es como lo único que necesitan, respirar y tomar agua en ciertos momentos también. Y bueno, aquí también va a salir, van a ver algo muy interesante también, que son estrategias reproductivas de murciélagos, que eso lo vamos a ir viendo como con casos así específicos. Y aquí lo que pasa es que un murciélago macho salió de su estado de hibernación. Entonces primero empieza ahí a estirar las alas y demás, ¿verdad? Porque se está despertando todo entumido, ¿verdad? Después de pasar quién sabe cuánto. Y lo que él hace es que empieza a acercarse a las hembras. Entonces él empieza a acercarse a las hembras eh, y lo que hace es empezar a reproducirse, ¿verdad? Entonces él se reproduce con varias hembras, que esto es una estrategia bastante utilizada en murciélagos eh, de zonas polares, ¿verdad? O de lugares en los que el invierno es fuerte. Él se aparea con varias hembras y después toma agua y vuelve a entrar a su estado de torpor, ¿verdad? Eso es algo súper, súper interesante y increíble como se ve también con la cámara térmica, ¿verdad? Eso a mí me impresionó verlo así, como yo pensé que se les veía por lo menos algo de calor, pero realmente se ven como se ven las paredes, ¿verdad? De esa cueva que están completamente sin vida. Y este es otro caso muy interesante, todavía más, yo diría que todavía más extremo que esos otros murciélagos, que esto es una especie que se encuentra en Japón, que se llama Murina usuriensis, que es un murciélago que hiberna. Y es la única especie de murciélago, además del oso polar, que para hibernar se rodea completamente de hielo. Y el hielo realmente es un aislante de calor, es igual que hacían estas culturas de Norteamérica, los esquimales, por ejemplo, los esquimales, que me imagino lo habrán visto por lo menos en faulas, ¿verdad? Que ellos dormían en lo que se conoce como un iglú, que es básicamente una casa construida de hielo, y es increíble como ellos adentro de una estructura construida de hielo, ¿verdad? Que es frío el hielo, adentro se mantiene el calor, ¿verdad? Entonces básicamente ese es el principio que utilizan los osos polares y esta especie de murciélago para hibernar. Ok, entonces, bueno, ahí lo que veíamos, ¿verdad? Son justo lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí menciona en el video que antes la gente no sabía, los investigadores se preguntaban que a dónde se iban todos esos murciélagos durante el invierno. Ellos pensaban que migraban a otras latitudes y después se dieron cuenta que lo que hacen realmente es enterrarse, ¿verdad? Se entierran ahí en la nieve.
Y estos, a diferencia de los otros, ¿verdad? Que les mostré antes en la cueva, tienen la ventaja de que como están enterrados en nieve, ¿verdad? Y la nieve es agua congelada, ellos ni siquiera tienen que salir como de ese pequeño refugio, ¿verdad? Ellos lo que hacen es comen nieve, ¿verdad? Se comen la nieve y ya con eso tienen el acceso al agua que necesitan para sobrevivir, ¿verdad? Y pueden estar enterrados hasta 4 meses, ¿verdad? Que es lo que dura el invierno, ¿verdad? Ellos en esos 4 meses no comen, no se mueven, nada más están hechos una bolita, ¿verdad? Como se ve ahí, son como una bolita de pelos y lo que están haciendo es respirando y de vez en cuando se despiertan a tomar agua y siguen durmiendo, ¿verdad? Y bueno, aquí está otra vez la famosa imagen, ¿verdad? Que les decía. Y aquí lo que quería que vieran es el efecto o la acción más sencilla que toman los murciélagos para cuando hace muchísimo calor, para disipar el calor del cuerpo. Lo que hacen es simplemente abrir las alas, ¿verdad? Como las alas son eh, tan irrigadas, ellos con enfriar la sangre que tienen en las alas, ya de ahí la envían fría a todo el cuerpo y enfrían el cuerpo, ¿verdad? Para no sobrecalentarse en periodos en los que esté muy elevada la temperatura también. Y también pueden utilizar, igual que hacen los elefantes, por ejemplo, los elefantes, ¿verdad? Que tienen las orejas súper grandes, igual esas orejas están irrigadas, eh, tienen muchísimas venas y muchísimos capilares. Los elefantes lo que hacen es que para enfriarse empiezan a sacudir las alas nada más, empiezan como a hacerse viento. Digamos que lo que están haciendo realmente es enfriando la sangre de las orejas para enviarla al resto del cuerpo. Entonces los murciélagos hacen lo mismo, incluso estando perchados, a veces se están guindando y nada más empiezan como a aletear un poco para, eh, para enfriar un poco esa sangre y de ahí ya la reparten al resto del cuerpo y mantienen un funcionamiento metabólico óptimo. Ok, y aquí para terminar esta primera sección, les voy a hablar un poco, muy rápidamente, de el tema de la evolución de los murciélagos. Que la evolución, o sea, normalmente como que siguiendo un orden adecuado, la evolución es algo como de lo que uno habla al inicio, o sea, debió haber sido como al inicio tal vez de la charla, pero yo quería que entendieran bien primero toda la importancia y todo lo que se ha desarrollado alrededor del vuelo y la ecolocalización, porque esos son dos factores sumamente importantes que han evolucionado solamente en este grupo y es una incógnita muy grande que tienen los investigadores que siempre se preguntaron qué fue primero, que si fue primero el vuelo o si fue primero la ecolocalización, qué apareció primero en la historia evolutiva de estos organismos. Y esto se ha podido responder un poco, aunque siempre siguen quedando algunas dudas, por el hecho de que los fósiles son bastante escasos. Es difícil encontrar fósiles de murciélagos, primero porque tenían un tamaño muy pequeño y también por el hecho de que ciertas estructuras que no son duras, como las alas, ¿verdad? Digamos que es hueso incluso que no está tan calcificado, ¿verdad? Cuesta mucho que se fosilicen, ¿verdad? Entonces, los fósiles realmente son escasos, pero se han encontrado 2 fósiles especialmente que han dado algunas pistas sobre esta incógnita. El primero fue un fósil que se encontró hace 52 millones de años, que es uno de los fósiles más viejos de murciélagos que se han encontrado, que corresponde a una especie que se conocía como Icaronicteris. Ahí está otra vez, ¿verdad? Lo que yo les decía del nombre, ¿verdad? Nicteris significa murciélago y Ícaro viene de esta historia, no sé si la habrán escuchado, que Ícaro era yo me acuerdo que a mí me la contaban de niño y lo que me acuerdo es que era alguien que quería aprender a volar y construyó unas alas con cera y logró pegarse plumas con cera a los brazos y logró volar y como que en cierto punto se acercó tanto al sol que el sol derritió la cera y Ícaro cayó, ¿verdad? Pero entonces se basaron en este personaje mitológico Ícaro para ponerle el nombre a este murciélago y lo llamaron murciélago Ícaro, ¿verdad? Icaronicteris. Y algo muy interesante que tenía el Icaronicteris
es que, bueno, la cóclea, que es este hueso que yo les contaba, que está relacionado con la ecolocalización, estaba muy bien desarrollado. Entonces, por el hecho de ver que ese hueso ya estaba bien desarrollado en este murciélago primitivo, se puede especular que este murciélago ya tenía la capacidad de ecolocalizar. Y también, bueno, en el fósil sí se ve claramente, ¿verdad? Las alas, ¿verdad? Eso sí no hay duda también de que ya tenía alas. Entonces, este fósil, a pesar de que es uno de los más viejos, realmente no nos dice así como que muchísimo con esa pregunta que teníamos, ¿verdad? ¿Qué fue primero, el vuelo o la ecolocalización? Porque aparentemente este murciélago ya tenía estas dos características. Y también algo interesante que tenía es que tenía dos uñas, igual que los zorros voladores, ¿verdad? Que les estaba contando antes. Entonces, se sabe que era un murciélago primitivo, que estaba más emparentado con lo que ahora conocemos como los zorros voladores, y se sabe que los zorros voladores fue un grupo que apareció antes que el resto de murciélagos, ¿verdad? Entonces, y por eso también la ecolocalización en los zorros voladores es tan rudimentaria, ¿verdad? Entonces, después apareció este otro que vino a aclarar un poco más las cosas. Este murciélago apareció un poquito, vivió un poco, apareció después que el otro, pero fue un murciélago que vivió antes que el otro. Este murciélago vivió hace unos 52.5 millones de años y es un murciélago que lo llamaron Onychonycteris. Onycho significa uña y precisamente hace alusión a que este murciélago, como lo pueden ver en ese dibujo, tenía no solo dos uñas, sino que tenía 5 uñas. Tenía uñas en cada uno de los dedos. Entonces aquí pueden verlo aquí con la flecha, ¿verdad? Aquí está el pulgar, ahí está la uña del pulgar. Entonces aquí viene el dedo 2, dedo 3, dedo 4 y dedo 5, ¿verdad? Y todos tienen su uña respectiva y asociada, ¿verdad? Entonces, ya con eso, uno podía ir pensando, ¿verdad? Que además del tiempo, ¿verdad? Que está claro, esto fue un murciélago más primitivo que el Icaronicteris que les estaba enseñando antes. Y en el fósil de este murciélago encontraron que las alas ya estaban muy bien desarrolladas también, ¿verdad? Ahí se ve, bueno, esto es un dibujo, ¿verdad? Que los dibujos a veces la gente exagera o inventa cosas, sobre todo con colores y demás, pero vean el fósil ahí a la derecha, ¿verdad? Estas estructuras largas que se ven aquí en la punta de las manos, de ahí son precisamente los dedos alargados, ¿verdad? Y eso es lo que le daba lugar a las alas, ¿verdad? Y en este murciélago encontraron que tenía una cóclea también, sin embargo, la cóclea que tenía era una cóclea muy pequeña, no era una cóclea que estaba tan desarrollada como en los murciélagos actuales o como en Icaronicteris. Entonces, ya esto dio una muy buena pista de que aparentemente, y es lo que se discute ahorita, aparentemente lo que apareció primero fue el vuelo y después apareció la ecolocalización. Y este murciélago también tenía algo interesante, que es que aparentemente tenía huesos, los huesos de la laringe que se utilizan para la ecolocalización, que yo les contaba antes, ¿verdad? Que la ecolocalización sale de ahí de la laringe. Este murciélago aparentemente tenía ya los huesos un poco desarrollados para la ecolocalización. Lo que pasa es que el fósil no se encontró en un estado, bueno, se encontró en un muy buen estado, pero no tan bueno para poder ver bien esos detalles tan pequeños, y los huesos de la laringe estaban un poco estripados como para determinar si ya este animal ecolocalizaba bien, aunque tal vez todavía no podía recibir bien el eco o no, ¿verdad? Entonces eso queda en debate, pero ya con él sí se piensa que apareció primero el vuelo y luego la ecolocalización, y se piensa que el vuelo se fue desarrollando, o sea, que originalmente era un animal que se movía de un árbol a otro y saltaba de un árbol a otro y de cierta forma desarrolló una membrana, con lo cual empezó a planear y posteriormente lo fue perfeccionando hasta desarrollar el vuelo.
Y una vez que desarrolló el vuelo, empezó a desarrollar la ecolocalización para tener acceso, ¿verdad? A ciertos elementos, ¿verdad? Explorar ciertos nichos, como alimentarse de insectos voladores, ¿verdad? Que no había ningún otro grupo de mamífero que lo hiciera, ¿verdad? Solamente estaba el grupo de las aves, que sí eran expertos en esos, pero durante la noche eran los murciélagos, ¿verdad? Los que iban a tener ventaja ahí.